Pues buenos días de nuevo y muchas gracias, queridos oyentes, por seguir con nosotros. Ahora en este tema monográfico, el asunto de Ucrania lo vamos a dejar para otro momento, cuando haya, digamos, ya avances más significativos, novedades más relevantes, y va a ser un tema que sin duda va a tener un gran interés entre nuestro colectivo de oyentes, de público, de seguidores, que es las mejoras de tropa y marinería. Así que cedo la palabra inmediatamente al teniente general Pérez Alemán para que empiece, digamos, esta disertación. Adelante, mi teniente general. Pues sí, hemos comentado en la primera parte los problemas de las asociaciones y las malas soluciones que el Ministerio está dando a sus reclamaciones. Pero una de las cosas fundamentales es la situación en que se encuentra nuestra tropa y marinería profesionales con una ley de dicha escala de los ejércitos, pues que está mal redactada, mal aplicada y que no supone ningún beneficio para nuestra tropa y, por lo tanto, no supone ningún beneficio para nuestros ejércitos. De hecho, en esas reuniones que he comentado en la primera parte, las asociaciones de tropa y marinería, que creo que son dos, no asisten. Se han disociado del Ministerio, puesto que el Ministerio no atiende a sus reclamaciones, tanto económicas como de plan de vida. En este caso, pues yo tengo una experiencia un poco lejana de la marcha o de cómo se trata el tema de la profesionalización de la tropa en ejércitos como el británico. Yo estuve allí en comisión, me ordenaron que hiciera un estudio de cómo cuando empezó esto, estoy hablando del año 93, cuando empezó a tratarse el asunto en España sobre la profesionalización de la tropa, y yo, que era entonces jefe de Estado Mayor de la Brigada Paracaidista, en comisión de servicio, pues estuve conviviendo 15 días con la Brigada Paracaidista Británica para ver cómo hacían el acceso y cómo se desarrollaba la vida laboral de un soldado profesional. Y en lo que es la radio voy a extractar, si puedo en minutos, un informe de más de 10 folios que traje del ejército británico y que eran más o menos las condiciones que yo considero necesarias. Hay que pensar en las personas, es decir, nuestros soldados, y también que sean eficaces para su empleo en las misiones que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas. Entonces hay que combinar las dos cosas, y creo yo que en aquel momento, como lo hacían los británicos, pues era una solución bastante aceptable. Por supuesto, no se adoptó ni en la primera ley de tropa profesional ni en la posterior de Bono. Esta ley última, pues tiene más carácter de laboral que de operativo para las Fuerzas Armadas. Lo concluyo o lo resumo en unas cuantas palabras. Como creo yo, era como lo hacían, lo vi cómo hacían en el Reino Unido, y considero que de luego habrá cambiado algo, habrá que aplicarlo aquí de una forma determinada, con arreglo a la legislación, etcétera, pero podía ser la base para buscar esa paridad entre la eficacia del soldado en las Fuerzas Armadas y su futuro como persona en el ambiente laboral. Bueno, empiezo. Los británicos inicialmente tienen una fórmula que es, primero, una cobertura de las plantillas anuales, con arreglo a las bajas que tienen, por unidades, por grandes unidades, tipo brigada.
previamente tienen una capacidad de difusión y de información para los jóvenes que quieran alistarse muy amplia. Tienen tiendas en casi todas las grandes superficies comerciales, tienen también locales a pie de calle, en los eventos, desde las misas de los domingos a las fiestas locales y demás, colocan sus mesas de información, es decir, que tienen una gran difusión, el enseñar sus cometidos y sus ventajas y sus inconvenientes a quien quiera alistarse profesionalmente a las Fuerzas Armadas como soldado. Se abre la puerta con arreglo, vuelvo a repetir, a las vacantes que se producen al año en cada brigada, y se anuncian esas vacantes y se hace una selección admitiendo un 10% más para que en el periodo de formación se puedan seleccionar. Se apuntan jóvenes entre 18 entre 18 y 22 años y firmaban un compromiso de operatividad con las Fuerzas Armadas de 12 a 14 años. Es decir, que entre los 30 y 34 años, la tropa que se había apuntado, que pasaba por una fase de selección y luego de formación hasta llegar a su unidad, que iba a cubrir el puesto que había dejado otro que había terminado su compromiso, pues el soldado estaba 12 a 14 años como puesto operativo en una unidad determinada, y llegado ese caso, entre los 30 y 34 años, el jefe de su unidad hacía un informe de él y pasaba por un estamento que estaba instituido y constituido en la misma brigada de recursos humanos. Allí le hacían unas pruebas y determinaban cuál era su capacidad para el futuro, ya que como soldado operativo, con esa edad, había que tener en cuenta que estaba ya limitado. Una vez hecho ese examen por recursos humanos, o bien seguía dentro del ejército, según sus cualidades, o pasaba a un periodo de formación de una profesión ajena a la milicia. Y durante 2 años estaban formándose en uno o en otro ámbito para su futuro. De forma que los que quedaron en el ejército pasaban a la escala de suboficiales o pasaban a una serie de unidades del ejército auxiliares o de servicios logísticos de mantenimiento. ¿No? Había, por ejemplo, un cuerpo de reales cocineros, es decir, que de allí, pues, con la formación correspondiente, podían pasar a una unidad que apoyaba a las unidades operativas en cuestiones de cocina y de alimentación, etcétera. Otros en mecánicos, conductores, seguridad, etcétera, etcétera, sin dejar al ejército hasta su edad de retiro, pero ya no para puestos operativos. Los que, por informes del jefe de unidad y en los estudios del Departamento de Recursos Humanos, no interesaba que continuaran en el ejército, se le daba una formación de acuerdo con sus cualidades y salían especialistas. Durante 2 años se les daba una formación. Nosotros en España tenemos la experiencia de la formación profesional que se hacían los cuarteles con la tropa de reemplazo, pues una cosa similar, pero más intensa y muy bien preparada, de forma que aprendían un oficio y cuando llegaba la edad que tenían que dejar el ejército porque ya no eran operativos ni podían continuar en esa otra rama auxiliar de las unidades operativas, pues salían de las bases. Yo coincidí allí en la base de la 5ª Brigada con un día de esos, y puedo asegurar que había cantidad de empresas, representantes de empresas,
esperando que salieran para ficharles en la profesión que cada uno llevaba. Eran unos señores que habían tenido una formación de 2 años para un oficio determinado muy intensa, que a su vez era compartida con su trabajo en la unidad, y además llevaban esa formación previa de disciplina, de obediencia, de dedicación, que se enseña en los ejércitos a los soldados. En fin, con esa solución, pues tendríamos soldados operativos hasta los 34 años y tendrían una salida bastante honrosa hasta su edad de retirarse o de jubilarse. Eso podría ser una solución pensada a partir de ahí, tomándolo como base para un futuro. Y eso, unido a una retribución adecuada a las exigencias que tienen los ejércitos, sobre todo de disponibilidad, porque no es cuestión de horas extras, horas libres, ahora tengo este permiso, después. No, es con arreglo a las necesidades del servicio, pues con arreglo a todas esos condicionantes, pues tienen que tener la retribución que corresponde. Igual que hablábamos también antes sobre la necesidad material que tienen los ejércitos hoy día de ponerse al día en el armamento y en los medios técnicos que requieren los tiempos, la moral, la satisfacción y el compromiso de los que manejan esos materiales es tan importante o más que disponer de ellos. En fin, en muy poquitos minutos he hecho un extracto de lo que podría suponer una variación en la ley de tropa de forma que satisfaciera a los que se apunten a la profesión militar y, a su vez, los ejércitos tuvieran unos elementos positivos, bien preparados, con conocimiento profesional del material que van a manejar y de las misiones que tienen que cumplir, y no quedarían después al albur con 45 años sin una solución futura y con la correspondiente inseguridad en su propia vida. Y nada más, yo creo que es un tema que puede dar lugar a distintas formas de verlo y mejorar esa base para iniciar una mejora en las leyes de tropa y marinería de nuestros soldados, que redunde en la eficacia de nuestros ejércitos, que es de lo que se trata. Independientemente de esto, y termino, el conjunto de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, adolece de una formación que se hacía antes en los cuarteles, de darles, no sé, motivación para asumir la responsabilidad ciudadana de la defensa de su nación, ante un momento de crisis. Eso es otra segunda parte que no tiene nada que ver ahora con la profesionalización de nuestra tropa. Y dejo paso para comentarios. Pues muchísimas gracias, mi general. Que quede claro a nuestros oyentes siempre la preocupación por parte de la PICA en Flandes y en particular por el teniente general don Emilio Pérez Alemán de mejorar la existencia, la vida de los veteranos, porque es fundamental. Es que realmente el abandono, la desatención por parte del Ministerio de Defensa es realmente muy preocupante, ¿no? Y de eso somos conscientes de que deben de tomar medidas y esas propuestas y ese conocimiento del teniente general, pues ahí se aporta como un importante valor añadido y ojalá que nuestras autoridades tomen nota. Simplemente antes de ceder la palabra, esta misma semana he leído que en Rusia el presidente Putin va a ampliar a los soldados que estén luchando en Ucrania, digamos, las ventajas sociales que tienen los veteranos de las Fuerzas Armadas rusas. Y buscando en internet he localizado dos que me han llamado mucho la atención. Una es que entran gratis en los servicios ferroviarios, cosa que me parece pues, muy de agradecer, ¿no?
más que nada por la labor que han dado a la nación, y la segunda es que ellos no esperan colas, digamos, en los servicios ambulatorios o médicos, es decir, se les da preferencia. Esos son medidas sociales, esos son medidas que los veteranos van a apreciar y que queremos nosotros conocer cómo funciona en otros países, y el teniente general Pérez Alemán nos ha dado luz al respecto. Cedo la palabra rápidamente al general Fontella por si quiere añadir algo al respecto. Pues yo soy pesimista por unas razones, porque no hay por dos cosas. Una es porque no hay voluntad política. Si no hay voluntad política de que sea un ejército eficaz, pues no se hará, porque impera la ideología sobre la eficacia de los ejércitos. Lo que ha hecho Rusia, pues con los veteranos, antes también existía en España, cuando los soldados de reemplazo pues podían ir a los toros, podían ir al cine, con un precio mucho más económico, ¿no? En el transporte, y eso también se ha suprimido. Y en las Fuerzas Armadas también de Estados Unidos, los militares tienen una serie de ventajas económicas y sociales en los taxis, en los transportes públicos, en la sociedad en general, ¿no? Una es que no hay voluntad política y, por tanto, impera la ideología sobre la eficacia. Y segundo, que los aprendices de brujos. Pues aquí todo el mundo parece, o adanismo que se llama, todo el mundo quiere empezar a escribir la historia. Aparte de la experiencia de Fuerzas Armadas profesionales, ejército inglés en Rusia, en todos los ejércitos mundiales, que se puede copiar o seguir de referencia, también se puede copiar en España, ¿no? Tuvo el Cuerpo de la Legión, que tuvo en su momento su eficacia y su servicio y su ley de tropa bastante eficaz, o la Guardia Civil, que también es profesional. En fin, que dentro de la historia española hay modelos a imitar y también el ejército extranjero. Y sin embargo, lo que se legisla es de aprendiz de brujo, como si no hubiésemos, si la historia empezase con ellos mismos. Y nada más. Pues ahí queda dicho ese comentario escéptico por parte de nuestro general Fontella. Mi coronel Manrique, ¿quiere añadir algo sobre el particular, por favor? Sí, es que es un poco lo mismo. En España, decía anteriormente, en el mundo occidental, no se parte de cero. En España llevamos mucho tiempo destruyendo nuestro ejército, no es una cosa casual. Y además decía que no es una cosa interna, es una cosa impuesta por nuestros aliados. Se ha abandonado la política autárquica de defensa y estamos supeditados a viento. Vamos a ver. Además, no se puede copiar, además de que partíamos de un modelo que podría ser mejorable y no destruible, lo que no se puede hacer es eso, destruirlo y copiar un modelo basado en otras premisas. Vamos a ver, Estados Unidos tiene disuasión nuclear y muchas más cosas. Francia tiene disuasión nuclear y muchas más cosas. Inglaterra tiene disuasión nuclear y muchas más cosas. Son naciones poderosas económicamente y además poderosas militarmente. Nosotros no tenemos esa disuasión militar ni posiblemente esas posibilidades de gasto. Entonces, pensar que se puede tener un ejército reducido porque tenemos un garrote detrás de la mano, detrás de la espalda, que es la disuasión nuclear, y además unos aliados potentes de verdad, históricamente probados, caso de los ingleses han contado con Estados Unidos prácticamente desde que dejaron, desde la independencia. Ya se ha pasado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, en las Malvinas, en todo. Entonces, nosotros no podemos entrar a ese juego, al menos no copiar pelo a pelo o pretender que sus soluciones nos sirvan. Por otro lado, hay otras muchas formas que ya teníamos, pero que siguen vigentes. Nuestro vecino Marruecos sigue con el servicio militar obligatorio y desde hace 3 años obligatorio para hombres y mujeres. Único casi en el mundo, desde luego en el mundo musulmán. O sea, está en movilización general. Bueno, pues ese ejemplo también nos podría servir, pero además es que nosotros antes teníamos un sistema que preveía
esas reservas humanas y materiales movilizables al tener un servicio militar, además de esa formación moral, integradora, de formación profesional, de todo lo que queramos que se hacía a la juventud. Bien, es verdad que solo a los hombres, ahora habría que hacerlo a todos y todas. Es que eso ponía sobre el papel de la defensa unas reservas movilizables. Ahora no existe eso, simplemente han desaparecido, ni materiales ni de personal. O sea, entonces, todo eso que se obvia, y está bien, vamos, está muy mal que los políticos obvien eso porque enseñarían, si lo dijeran las verdades, enseñarían sus vergüenzas, pero no puede calar en la población, no puede calar en el resto. Hay que tener un ejército convencional y, si es posible, no convencional, porque aquí lo que se trata es no de llegar a pegarse, sino de disuadir. Y nosotros no disuadimos ni convencional ni extraconvencionalmente. Y en el caso convencional, pues todas esas cosas que he dicho, de la formación moral, las reservas. Y luego los modelos que destruimos estaba claro y funcionaba. Había un modelo mixto, había unidades como la Legión, como profesionales, había también un servicio militar de larga duración, había muchas soluciones para eso, pero los profesionales lo eran de por vida, no se iban a los 45 años, pasaban como en la Guardia Civil, que era ejércitos, incluso en la Constitución aún sigue recogido, eso no lo han cambiado, eran parte del ejército. La Guardia Civil, las unidades de intervención tienen una edad clave, pero el resto están de por vida haciendo sus servicios que son muy necesarios. Bueno, creo haber dado una pincelada, perdón. Pues muchísimas gracias, mi coronel. Don Fernando, nos queda un minutito. ¿Quiere aportar algo usted o si no, ya vamos por finalizar este programa? Un minutito escaso. Pues en un minuto rápido. Recuerdo leyendo el libro del general Suvorkov sobre su participación en la guerra del Golfo, cuando hacía la historia inicial de su vida militar, como cuando el ejército americano cambió de ser un ejército, digamos, de gente civil llamada filas, de conscriptos, a ejército profesional, la principal preocupación que había era cómo dar después salida profesional a los soldados. Y ese era un tema que lo trataron muchísimo y no lo perdieron. Y luego también de Estados Unidos una anécdota. Recuerdo yendo a Disneylandia, cuando entraba, las personas que controlaban los billetes tenían todos más de 60 años, simplemente. ¿Qué sucede? Se pueden llegar a encontrar trabajos que pueda hacer la gente mayor dentro de una gran organización. Poner un límite de edad me parece un absurdo. Una persona en oficinas militares, en logística, en parques, en servicios, puede estar con mucha mayor edad y se debe dar prioridad en esos trabajos y no fijar una edad límite cuando hay trabajos factibles. Pues ahí queda dicho, queridos oyentes. Como ven, se han aportado muchísimas ideas, muchos puntos de vista y por favor tomen nota nuestras autoridades de que es importante. ¿El general Pérez Alemán quiere añadir alguna cosa más? Simplemente que continuará porque es un tema que merece la pena. Ahí está, nuestra conciencia social sobre la realidad de nuestros soldados y nuestros veteranos es algo que es uno de los motores fundamentales de la PICA en Flandes. Muy buenos días, por favor, sigan con nosotros.